Hola a todos y bienvenidos a Gestiona tu Web. En este vídeo rápido quiero enseñaros cómo podemos importar una base de datos SQL sin utilizar PHPMyAdmin. ¿Y por qué no vamos a utilizar PHPMyAdmin? Porque a veces suele ocurrir que tenemos que importar una base de datos demasiado pesada, con muchas tablas, muchos registros, y PHPMyAdmin nos sirve para importar una base de datos más o menos ligera, pero suele dar problemas con bases de datos que son muy pesadas. O por ejemplo, en el caso de que nuestro hosting o nuestro servidor no nos deje subir más de un determinado tamaño de archivo, el tamaño que tengan restringido de subida. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es importar directamente la base de datos desde la consola de MySQL. Y vamos a ver que este proceso es mucho más rápido que con PHPMyAdmin, mucho más seguro, porque en PHPMyAdmin no solo tenemos el problema de la restricción del tamaño del archivo, sino que para llevar a cabo esa importación, lo que es PHPMyAdmin necesita ejecutar varios procesos de PHP dentro del servidor, que suelen llevar un tiempo de ejecución bastante elevado. Entonces, normalmente los servidores web limitan los tiempos de ejecución de PHP por si hay alguna función que se ha quedado pillada, si hay algún proceso que se ha quedado en bucle infinito, por ejemplo, pues que no se coma todos los recursos del servidor, y entonces pues corta ese proceso PHP, lo corta para que no siga ejecutándose. Y al importar una base de datos mediante PHPMyAdmin con este tiempo de ejecución tan prolongado, puede ser que nos falle la carga de la importación a mitad de importación y perdamos pues todo el proceso y no nos deje finalmente importar la base de datos. Bueno, dicho esto, lo único que tenemos que hacer desde PHPMyAdmin, si no queremos crear la base de datos desde la consola, sí podemos crear lo que es la base de datos vacía. Yo me voy a crear aquí una base de datos de prueba y la dejo aquí totalmente vacía. Ahora vamos a ir a la consola de MySQL, que si estamos trabajando en nuestro servidor local, pues tenemos que localizar donde tenemos instalado MySQL. En mi caso, como estoy utilizando XAMPP, lo tengo en la ruta opt lamp en bin, y dentro de bin, si hacemos un ls, vemos que aquí tenemos MySQL, el programa, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar en MySQL, escribimos MySQL, -u para especificar el nombre del usuario del gestor de MySQL, que si no hemos tocado ni hemos cambiado nada es root, y -p o -p seleccionamos la base de datos que queremos importar, o digamos en la base de datos que queremos entrar. Vamos a entrar en la que hemos creado, que es pruebas. Introducimos la contraseña del usuario root, que si no habéis tocado nada en XAMPP no tiene contraseña. A ver, prueba, es prueba. Vale, prueba, ya estamos dentro de la base de datos y ahora solamente tenemos que localizar dónde está el SQL. Entonces, yo tengo aquí en descarga, me he puesto aquí un SQL que tiene 40 megabytes, bastante... tiene un tamaño considerable, y lo único que tenemos que hacer es un source y indicar dónde está el archivo. En mi caso está en la ruta home, en Dani, en descargas y prueba, no sé si le he puesto pruebas y pruebas.sql. En este momento damos intro y se lleva a cabo toda la importación de la base de datos. Este proceso, como digo, es mucho más rápido que por PHPMyAdmin. Si lo hiciéramos en PHPMyAdmin es posible que tardara incluso un par de minutos en importar, y en esta pues creo que tardará unos 30 segundos más o menos. Y también es
menos propenso a tener errores, ya que no intervienen ahí procesos internos de servidor, de web, con ni ningún proceso de PHP ni nada. Directamente estamos trabajando con el motor de MySQL y ya está. Si tuviéramos cualquier error, que no suele haber errores, a lo mejor sobre todo cuando usamos plugins en WordPress que registran datos, que tienen sus propias tablas como por ejemplo estos típicos plugins de monitoreo, que cada vez que realizas alguna acción o inicias sesión o haces algún cambio se instala o se registra ese proceso. A mí me ha pasado a veces que al importar una base de datos me ha fallado en alguna de estas tablas. Bueno, solo con borrar esa tabla pues podríamos solucionar el problema. Bueno, pues esto ya ha terminado. Si ponemos ahora aquí a phpMyAdmin, pues ya tenemos aquí todas las tablas y todos los registros importados sin ningún problema. Muy bien, ¿cuál es la pega aquí? La pega es que podemos acceder a lo que es la terminal de MySQL porque estamos aquí trabajando en nuestro servidor local, pero hoy sí estamos trabajando ya en un hosting que hemos contratado. Bueno, pues si el hosting es compartido, lo más seguro es que no tengamos acceso a la consola de MySQL. En ese caso va a tener que ser el soporte técnico del hosting el que lleve a cabo la importación. Ellos seguramente te van a pedir que subas la base de datos a alguna carpeta de FTP y ellos ya se encargan de hacerlo, pues dependiendo del buen soporte o no buen soporte que den. Pero si tenemos algún servidor no compartido, sino dedicado o virtual, pues seguramente en alguna de las opciones de nuestro servidor vamos a poder acceder a la consola de MySQL y podemos realizar estas acciones pues como lo hemos visto aquí. Que ya habéis visto lo sencillo que es, simplemente entrar en la base de datos y con el comando source y la ruta donde está el archivo SQL pues se importa ya sin ningún tipo de limitación. Y nada, espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo.